Hola, ¿qué tal, lilibutenses? Tengan ustedes muy buenas noches. Y vengo con... A ver, la novela de Pasión de Gavilanes continúa. Y como este es horario de novelas, le traigo este nuevo episodio de algo que la verdad es risorio. Pero bueno, voy a traerle dos noticias en una porque las dos están relacionadas y no quiero ser un chantapuffy de esos que lucran y lucran, aunque yo no lucran y lucran con la misma noticia en todos los canales 20 veces. Así que capaz que se hace un poquito más larga, pero vamos a ver qué está pasando, porque me parece que son, sobre todo la segunda, una primicia que si es verdad, no seas malo. Así que sin darle mucha más vuelta, vamos a ver de qué se trata. Disney Insider especula que Bob Chapek fue despedido porque se cruzó con el Departamento de Recursos Humanos de Disney, que impulsa la política del despertar radical. No sé, no la leí. Ahora, el tema es, ¿no es un precursor del despertar? Y se enoja y se enfrenta a el departamento del despertar. No ves que estos tipos no tienen coherencia. Pero vamos a ver, porque capaz estoy hablando de Bocón. No sería la primera vez. Vamos a ver. El experto de Disney WDW Pro especuló recientemente sobre por qué cree que The Walt Disney Company despidió a Bob Chapek solo unos meses después de renovar su contrato como director ejecutivo hasta el 2025. Que ya lo hablamos en la nota anterior cuando avisamos que Bob Iger iba a tomar el puesto de Bob Chapek. La presidenta de la junta, Susan Arlon, explicó: "La pandemia le dio una mano dura a Disney, pero con Bob a la cabeza, nuestros negocios desde parques hasta transmisión no solo capearon la tormenta, sino que emergieron en una posición de fortaleza". Ojo. Ojo acá porque yo recuerdo de la otra nota de lo que dice, pero esto es lo importante para mí. Para ver si realmente se condice con el título. Veamos. Y agregó: "En este momento importante de crecimiento y transformación, la Junta se compromete a mantener a Disney en el camino exitoso en el que se encuentra hoy, y el liderazgo de Bob es clave para lograr este objetivo. Bob es el líder adecuado en el momento adecuado para The Walt Disney Company, y la Junta tiene plena confianza en él y en su equipo de liderazgo". Bueno, primero, a ver, tenés dos Bob, copate y decí Iger o decí Chapek. Obviamente sabemos que está hablando de Iger, pero bueno, son dos Bob. Llamás a Bob, la dejás abierta por todos los winners, pero bueno. Miren esto, y esto me parece importante. Yo no leí la nota, fui marcando algunas cositas que me parecieron y saqué muy por encima lo que me pareció que se estaba repitiendo, ¿no? Pero lo importante acá es esto. Bob es el líder adecuado en el momento adecuado para Walt Disney Company y la Junta tiene plena confianza en él y en su equipo. Obviamente no lo tenías... estás diciendo que Bob Chapek la palió re bien, que está Disney en un momento de fortaleza, en un momento sublime de Walt Disney, y cambias al tipo que en teoría te posicionó con esa fortaleza y te posicionó en el lugar que estás hoy con Disney, que según ellos parece ser que es el mejor, ¿está? Pero hace 3 meses le renovaste el contrato y hoy sacás al mismo tipo que en teoría te posicionó en el lugar de éxito que estás. Vos te das cuenta que estos tipos, yo no sé si consumen cocumelos, qué sustancia están comiendo, qué le dan de comer al ratón, qué agua llega a Florida. La verdad que no tengo ni la más puta idea, porque estos tipos realmente, yo no sé si abren la boca para decir lo que dicen, pero no lo piensan, o piensa que la gente que lo lee, lo escucha son unos pelotudos, o no sé, la gente que escribe esta nota lo saca de contexto, porque realmente yo no puedo entender cómo pueden ser tan reventados. Sin embargo, el domingo Chapek recibió sus papeles para caminar y su predecesor Bob Iger fue anunciado como el nuevo director. Esto no lo voy a leer porque ya te digo, al ver que decía 15 años en su director ejecutivo, me di cuenta que era una repetida de la nota anterior.
Discutiendo el movimiento para despedir a Chapek y traer de vuelta a Iger, el experto de Disney, W. Pro, apareció en Midnight Age y especuló sobre la causa de despido de Chapek. Afirmó: cuando vemos un cambio como este, esto tiende a provenir de niveles institucional. Esto no proviene de nada que sea muy pequeño. Entonces, lo que creo es probablemente sucedió es Bob Chapek tiene algunos enemigos y esos enemigos provenían principalmente del Departamento de Recursos Humanos de la Tundra, Newton, con las cosas de I, y eso es muy relacionado con ESG, compartió. Son siglas que la verdad las busqué cuando vi este montón de boludeces y no las encontré, así que relacionado a lo que yo podía imaginar que era esto. Así que la verdad, si alguno sabe, me gustaría que lo deje en la caja de comentarios. WD Pro continuó y apuesto que mientras buscabas lugares para hacer recortes en la empresa, es posible que hayan cruzado un umbral que se suponía que no debía cruzar, y al hacerlo, esos tres grandes inversores, estamos hablando de Vanguards, estamos hablando de BlackRock, que pueden haberle dicho a la Junta que estamos listos para comenzar a reevaluar nuestra relación con usted, explicó además. Ahora, estamos en lo mismo, ¿no? Estás en una posición de fortaleza, te llevó a la cumbre de lo que quería Disney, pero los inversionistas te están diciendo o están especulando que dicen, loco, vamos a cortar porque las acciones se nos vienen a pique. Bueno, sigamos. No estamos hablando de fanáticos que se enojaron con Star Wars. No estamos hablando de inversionistas individuales que dijeron que voy a sacar mis 10.000 de Disney. Estamos hablando de personas que tienen la capacidad de decir, estoy sacando mis miles de millones y miles de millones que se generan a través de 401k. Y otras cosas que todos tenemos asociados con usted, a menos que se deshaga de este tipo ahora. Creo que eso fue lo que pasó, afirmó. Me parece que Recursos Humanos puede haber estado enojado. Yo qué sé si quería hablarlo así, porque en teoría dicen que trataban de recortar todo el tiempo lo que pasaba con Pixar, trataban de recortar muchísimo también. A ver, es como siempre digo, las convicciones de Disney no eran firmes. O sea, me pongo en la convicción de que quiero la inclusión y no me importa si los chinos, los japoneses, los turcos y eso no me dejan entrar en su mercado, o cuando veo que la taquilla se me viene abajo, que no recupero la plata, cambio mis convicciones. Sabemos que es de los segundos. Por más que quiera en 1 o 2 peliculitas que sabe que va a recaudar lo que necesita recaudar, en las demás se bajó los lompas. Y lo vemos muchas veces también en los cómics, ¿no? Que en vez de sacar series que vos decís, bueno, puta, me la juego, no, me cuelgo de las tetas de alguien con fama para no apostar a algo desde cero. Y esa es la pseudo inclusión y la pseudo defensa de las minorías que tiene esta empresa, ¿no? El problema es que las minorías, en vez de decir, no, metete tu diversidad y tu inclusión pedorra y berreta por el orto, no, ay Disney, cómo nos quiere, ay Disney, cómo nos defiende, ay Disney, cómo, mirá, me paga el aborto, ay, qué pro aborto, qué copado. Váyanse a lavar el orto. A veces, a ver, yo no pido que nadie odie a esas minorías, menos obviamente a las minorías sanas, pero a las reaccionarias, la verdad que le hacen tanto mal a esas minorías, porque hacen que que la gente que los acepta terminen diciendo, la puta madre, qué rompepelotas que son, me tienen los huevos al plato. Es así de corta, simple y llanamente. O por lo menos a mí me pasa eso y yo me creo, la verdad, que muy tolerante. El presidente de Midnight Age, Andrew Einhart, luego declaró, entonces para traducir lo que piensas es que Chapek fue tras el corazón del despertar y luego aquellos que le presionaron institucionalmente contraatacaron a lo grande antes de querer llegar allí. W. Pro respondió, eso creo y creo que tiene que ser algo así de grande. Luego se cubrió. Ahora podrían ser otros y hay otras opciones sobre la mesa, pero son cosas que no conocemos. Entonces, por ejemplo, podría tener una situación en la que los números de Disney son mucho peores de lo que pensamos. No sería nada loco porque no es la primera vez que vemos cómo estas plataformas de streaming, por ejemplo Netflix, les mienten a los inversores, ¿no?
Podría verse una situación en la que los actuarios hayan interpretado esto sobre cuánto van a perder en Disney más, pero omitieron a propósito de las fuerzas de recesión, y en el fondo saben que están a punto de pasar por un momento horrible. Sí, no olvidemos que eso de la recesión, ¿no? Y no nos olvidemos también que están en un momento político en Estados Unidos, en donde todo puede llegar a cambiar, de partido, el partido gobernante y un montón de cosas. Esos, los verdaderos CEOs, los verdaderos inversores, lo toman en cuenta, no como estos mamarrachos de las empresas de entretenimiento que parece que no hacen un puto estudio de mercado antes de largar o meterse en una ideología, ¿no? Pero bueno, sigamos. Y eso es otra cosa. Chicos, yo les traigo esto para que se mantengan informados, pero vamos a ser sinceros, todos estos portales, por más que sean conocidos, por más que tengan una pseudo reputación, se agarran y van a exprimir el tema sacando cuanto rumor pedorro amarillista haya, porque acá estamos viendo como un tipo dice insider, pero usa todos los potenciales, ¿no? Podría ser, debería, y tal vez, no lo sé, quizás por ahí, ¿entendés? Entonces, yo les traigo para que saquen sus conclusiones, pero convengamos que van a tratar de sacar notita tras notita de cualquier pelotudez que escuchen por ahí. A ver si esto lo leímos. No. DW continuó. Podría haber cosas como esa, pero podrían ser lo suficientemente grandes como para causar esto. Pero realmente se necesita algo enorme, como el tema ESG, como el tema de inversionistas, o como si hubiera algún número oculto que no conocemos. Eso es catastróficamente malo, porque de lo contrario, ¿por qué podrías a Iger para una transición de 2 años a otra persona? Ahora vamos a ver con la otra nota. Ojo. Todo esto se lo estoy trayendo por una cuestión que vamos a ver después. Tampoco leí la nota, pero el titular me pareció que era copado. Luego zurró sus pensamientos. Las acciones de Dean, los inversores tampoco están comprando esto. Las personas que están más estrechamente asociadas con la empresa y su éxito no están comprando esto. Así que obtuvimos el pop como era de esperar, predijo anoche. Superó los $100. Ha estado cayendo a la deriva en entonces, tendencia abajo, abajo, abajo. Convengamos que ayer cuando leímos la nota que apenas se dijo que Iger iba a sustituir a Chapek, habían subido las acciones un 8% al toque, ¿no? Pero después, evidentemente, el mercado se estabilizó y dijo, no, pará, la corrida esta del miedo, la corrida esta de a ver si gano unos mangos más o unos gamos menos, no es tan así. Entonces, para el final de semana, si vuelve a rondar los 92 donde estaba, todavía estamos en el mismo lugar, porque nada ha cambiado. Todo lo que ves en la empresa en este momento lo generó Iger. Chapek esencialmente no ha hecho nada más que genie más en el Walt Disney World Resort. Eso es literalmente lo que puedes señalar y decir que Chapek lo hizo. Pero aparte de eso, todo esto es la compañía de Iger, concluyó. Acá vemos las acciones el 22 del 11, ayer, que fue un día después de que se dijo lo de Bob, ¿no? Entonces vemos cómo estuvo más o menos en los 97, no sé, 20, y después se fue desmoronando hasta quedar en 95, 20 sería esto más o menos, a ver, 95, 20. Pero el tío Uta fue a buscar el resumen, y esto es el resumen de hoy. ¿Está bien? Hoy tuvo una apertura más o menos de a las 11:30, una apertura de, para que el tío Uta tanto no ve, de 96.18. Fue en alza, tuvo un par de caídas, tuvo picos, tuvo un pico de 99.35 y terminó cerrando en 98.85 más o menos, que es lo que vemos acá, ¿no? El último cierre 96.21, se ve que fue en el segundo cierre. Pero bueno, esto es lo que vemos hoy. Y este gráfico es de ayer, un día después de lo que pasó de Iger. DW Pro no está solo en sus especulaciones. Matthew Belloni de PUC también señaló a Recursos Humanos como una de las principales causas del despido de Chapek. Y dijo: seguí escuchando que fue su manejo de la llamada y sus consecuencias en lo que realmente fue cuestionado internamente y por la Junta. Y me dijeron que el grupo de RR.
sería recursos humanos. Sin embargo, Belloni también se le informó que la expulsión de Čapek podría ser la primera de muchas, ya que una fuente le dijo: nadie sobrevive a esto. Y de hecho yo les traje una nota hace un ratito donde decían que Kathleen Kennedy, alias KK, alias Kaka, Cristina Kirchner, también, aparentemente, chau, adiós. Čapek es el primero, pero todos estos muchachos estarán fuera. La economía se volvió hacia Hollywood, nada que pudiera hacer. Si bien es posible que Čapek haya entrado en conflicto con Newton, el departamento de RR Niños, en un intento de normalizar actos de depravación grave y otros comportamientos desordenados. Sabemos que muchos empleados, que bueno, por ahí no tienen nada que ver con el SEO, pero sí, como que Disney últimamente se estaba haciendo un antro y una guarida para gente con no solamente el adoctrinamiento bastante depravadito que tenían estos progres, sino que además habían encontrado muchos empleados de Disney, que de hecho trajimos la nota donde un comisario creo que había arrestado a uno, donde había muchísimos empleados con material pedo y filó, ¿no? Así que evidentemente cosas turbias pasan en la casa del ratón. En un correo electrónico de toda la empresa, en respuesta a que el estado de Florida prohibió la enseñanza de ideología de género y la orientación sexual en los grados de jardín de infantes a tercer grado, Čapek declaró: y debido a que esta lucha es mucho más grande que cualquier proyecto de ley en cualquier estado, creo la mejor manera para que nuestra empresa genere un cambio duradero es a través del contenido inspirador que conducimos, la cultura acogedora que correja sobre todo, y creamos las diversas organizaciones comunitarias que apoyamos. A ver, yo no creo que estén inspirando nada a nadie, porque un pibe, un nene, ponele que yo voy a llevar a mi hijo a ver La Sirenita, o voy a llevar a mi hijo a ver un dibujito de ¿cómo es? No sé, de Disney, cualquier dibujito. Y mi hijo tiene, o mi ahijada, que tiene 7 años, mi ahijada no le va a inspirar nada, porque mi ahijada todavía ni siquiera entiende lo que está sucediendo, ni siquiera entiende. Por ahí está jugando, que le gusta un compañerito o alguna cosa, pero no, o sea, un dibujito no la va a incitar a nada, ¿entendés? No la va a inspirar a nada, y sí le puede traer muchísimas cuestionamientos que no está en edad de poder comprender, por más que uno se lo quiera explicar, cosa que a mí no me gustaría explicárselo a su edad. Estamos contando historias importantes, elevando voces y creo que cambiando corazones y mentes. Sí, se nota sobre todo porque seguís en tu puesto. Así que bueno. Bueno, chicos, pasemos a lo siguiente, porque esto sí que está ultra jugoso. Ultra jugosito. Rumor. Es lo que le decía hace un rato. Ahora va a ser todo rumores, va a ser todo amarillismo, pero uno tiene que ir sabiendo cómo va el panorama de esto, ¿no? Y sobre todo por la persona que lo trae. Bueno, nuestra amiga Sophie. Rumor, que si se acuerdan cuando hice lo Supernatural del Señor de los Anillos, con todas las notas de todo tomatazos, bueno, Sophie Terracota daba en punta. Bueno, rumor, Bob Iger está planeando vender The Walt Disney Company. ¡Chan, chan! ¡Bombazo, eh! Sobre todo por lo que nos decía nuestra amiga, ¿cómo era que se llamaba? Ya te digo. ¿Cómo era que se llamaba nuestra amiga del principio? Que se las leí. Nuestra amiga Susan Arnold, ¿no? Estamos en un lugar de fortaleza, estamos en el mejor momento y Bob Iger es la persona para conducir este momento. ¿Ves que son unos tipos contradictorios que no tienen palabra, no tienen honor, yo no sé si es desinformación, a nadie les llega el memo, yo no sé si están desincronizados, no sé qué pasa, pero la verdad que esta compañía, al margen, sacalo woke, saca todo esto, la compañía esta es un descontrol. La compañía esta es una desinformación total. El organigrama de administradores, supervisores, empleados, comunicadores, todos los organigramas que tienen las empresas, estos se los pasan por el forro. Bueno, sigamos.
El empresario regresó como CEO tras la cuestionable gestión de Bob Chapek, y sus planes podrían ser radicales. Mucho se ha comentado de Walt Disney Company en las últimas semanas, desde escándalos sobre palabras mal implementadas por los altos ejecutivos hasta los problemas financieros atravesados por el tercer y cuarto trimestre del presente año fiscal. Bob Iger se vio en la necesidad de regresar al CEO de conglomerado, y ahora un nuevo rumor sostiene que el ejecutivo está planeando vender Disney en un impactante e inesperado movimiento. Iger fue nombrado presidente en el 2005. Bajo su gestión, Disney creció de manera impresionante, adquiriendo diversas propiedades de alto impacto, que ya lo hablamos en la nota anterior. El 25 de... esto no lo vamos a leer porque ya lo dijimos en la otra nota. De acuerdo con diversos medios como Deadline o Variety, Bob Chapek fue despedido por las agresivas estrategias financieras que estuvo implementando desde los primeros meses en su mandato. La polémica con Scarlett Johansson respecto a sus inconformidades sobre el estreno de Black Widow en streaming tampoco ayudaron, así que sus declaraciones sobre las películas animadas y su aparente desconexión con el público adulto, Chapek cavó su tumba poco a poco, y ahora Iger vuelve a tomar las riendas, al menos durante los próximos 2 años. Bueno, acá ya tenemos una versión diferente, ¿no? Primero es porque yo es la que con la que más me quedo, ¿no? Que evidentemente, ¿no? Que al tipo lo echan porque están para el orto, porque las decisiones que tomó han hecho fracaso tras fracaso. Ahora, la otra nota nos decía que era por un problema con recursos humanos. Yo creo que tiene que haber un poquito de todo, pero a la hora de decir por qué te rajamos, es por las decisiones de mierda que estás tomando con el contenido. The Wrap reporta que Bob Iger estaría buscando más y mejores cambios para The Walt Disney Company, entre ellos una posible venta con Apple. El medio rescata el testimonio ejecutivo anónimo. Este es el acuerdo cumbre para el máximo negociado. Creo que le daría la bienvenida. Eso lo haría el último director ejecutivo de Disney. En medio también... Bueno, ojo, ojo. Tampoco estaría en desacuerdo con los que le traje en la nota anterior, en la anterior, donde les hablaba de que el tipo quiere una carrera política para el 2024. Ya la postergó hace unos años atrás por razones personales, si hago el símbolo de comillas, y ahora, si la estaría vendiendo, haría como un buen papel para Disney, si querés llamarlo así. Para mí sería un fracaso que la tengan que vender después de adquirir todo, pero bueno, ahí yo ya no... En esta política de abducir empresas, de ventas, de tomar empresas, y eso yo no soy un experto, pero me parece que si vos tenés que vender a Walt Disney es un fracaso. Después, sobre todo, de haber comprado tantas IP, ¿no? Que deberían estarte dando millonadas y millonadas y millonadas en todo sentido. Merchandising, parques temáticos, películas, series, dibujos, de todo. Para mí sería, pero también para el tipo sería, bueno, salvé la empresa y ahora me dedico a la política. Veamos. Entre ellos la posible... Este es un acuerdo... el medio también informa que ambas compañías tienen identidades corporativas similares y se beneficiarían en una fusión. Yo la verdad no encontré, la verdad, creo tener la idea de que Apple es una empresa bastante progre. Lo que pasa que no lo sé bien, yo no me acuerdo si lo leí en una nota o algo, y la verdad, chicos, no les busqué información sobre eso porque la nota no la leí. Entonces, yo realmente no recuerdo Apple qué tipo de política tiene. Creo que es bastante progre, creo, por lo que recuerdo. Los leo en la caja de comentarios. Incluso con todos los problemas surgidos en los 2 últimos años, Disney Plus ha estado haciendo bastante bien desde su lanzamiento en el 2020. Ha estado haciendo, bueno, es Sophie Terracota, ¿no? Incluso con todos los problemas surgidos en los últimos años, Disney Plus lo ha estado haciendo bastante. Viene de un fracaso tras fracaso. Por más que acá en Tomatazo siempre te dicen, es la mejor serie, tiene millones de minutos vistos, tiene billones de segundos de visionado, porque si buscan la retórica para que todo sea un éxito, pero 2 notas después te sacan diciendo, no, la verdad que era un fracaso, no, la verdad que se derrumbó. Así que no sé si ha estado haciendo las cosas tan bien como la pinta nuestra amiga Sophie. Tanto que su número de suscriptores se acerca peligrosamente al de Netflix. Sí, convengamos que Netflix es una plataforma de series y Disney tiene
en su red de plataformas tiene un montón. No sé, tiene Star, tiene las de deportes, tiene un montón de otras cosas. Yo me acuerdo que en una nota habíamos sacado, cuando hicieron la comparativa de, creo que era Peacemaker con Miss Marvel, que te decían con 23 millones de suscriptores contra HBO que tenía, no sé, 10 millones. ¿Entendés? O sea, y The Walt Disney no creo que tenga 23 millones de suscriptores solamente en Disney Plus. Me parece que está en todo el conglomerado. Pero bueno. The Walt Disney Company es un proveedor voraz y no se detendrá ante nada hasta ser el número 1. Con IPs como Marvel y Star Wars, donde puede tener la certeza de que los fans seguirán cayendo rendidos a sus pies. No creo que sea tan así, pero podemos decir que tiene una gran base de estúpidos que siguen aportando su plata a esto, ¿no? ¿Y por qué digo estúpidos? No digo estúpidos porque, a ver, vos quieras seguir viendo lo que hay, sino que no te están respetando como fan, te están dando cualquier pelotudez y con tal de mantener, si querés llamarlo así, tu ego arriba o tu orgullo. Esto es como cuando, no sé, tu equipo de fútbol. Si sos un tipo maduro, decís, la verdad que mi equipo está para la mierda, está jugando para el orto, no tiene jugadores copados, el director técnico apesta. Eso sería un fan maduro. Al margen de que por ahí siga viendo el contenido. Ahora, estos tipos están viendo la porquería que te dan, seguís dando la plata y encima seguís diciendo que es bueno. Entonces te mereces lo que te están dando. De Voyager se espera que las cosas vuelvan a estabilizarse como antes y no más escándalos de cualquier tipo surjan en el camino. La meta de Walt Disney Company es llegar a la mayor cantidad de gente y producir las mejores ganancias del mercado, cosa que no estaría logrando por más que no está tampoco del todo fracasando como debería estar fracasando. Como un poco de suerte y determinación, hacer que sus películas generen impacto en redes sociales y tal vez pasar de la historia como piezas memorables. Lo que pasa es que también hay un montón de gente que esto de la batalla cultural no le importa, ni siquiera sabe qué está sucediendo, viven en una burbuja, entonces es como que a mí me pasaba también, Antes yo la batalla cultural no me estaba dando cuenta de lo que me estaban haciendo y consumía algún producto porque estaba bueno y me divertía. Después, cuando empecé a comprender lo que estaba sucediendo, bueno, está. Y con Iger a la cabeza, ¿serán capaces de regresar a los mejores días de su historia? Ciertamente se acercan abundantes proyectos para el streaming y las series de cine. Así que bueno, chicos, capaz que tenemos al ratoncito comiendo una manzana. Ojalá que se atragante como Blancanieves y haya un puto príncipe que la salga a rescatar. Y cuando digan, puta, pero ningún príncipe me viene a rescatar. Y no, boludo, no te puedo dar un beso porque no está consentido. Así que Disney, andate bien a la concha de tu madre. Y como siempre digo, hasta la vista, baby. Game over.